A todas y todos, queremos darle la bienvenida a nuestra segunda jornada en el marco de nuestro curso de Derechos Sindicales. Eh, en la jornada de hoy tenemos a nuestro estimado profesor Francisco Quiroga. Me permito leer su perfil, profe. Es abogado con amplia experiencia en negociación colectiva, conferencista en temas de derechos laborales, en especial también capacitando a los trabajadores afiliados a la Unión Sindical Obrera, Sintrateléfonos y otros sindicatos de carácter nacional. Es magíster en Derecho Penal, especialista en Derecho Procesal Civil con experiencia lograda en los primeros años en el manejo del proceso laborales e investigaciones afines. Tiene un amplio conocimiento en el manejo de los procesos de carácter disciplinario, dada la labor desempeñada por más de 8 años en la Empresa Nacional de Telecomunicaciones. También es un apoderado en múltiples procesos de carácter laboral en defensa de los trabajadores, caso de Telecom, Intravisión, Bancolombia, y asimismo dice que ha defendido en materia contenciosa administrativa los intereses de la Universidad Pedagógica Nacional y de la Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas. Entonces, este es nuestro docente del día de hoy. Tanto ustedes como a él le dio una cordial bienvenida. Y profesor, tenga usted la palabra. Buenas tardes. Buenas tardes, Karina. Buenas tardes para todos. Bueno, esa es la presentación. Fui, como lo escucharon, trabajador de Telecom durante 10 años, sindicalista, y aquí estamos el día de hoy pero el viernes cuando terminemos, haber resuelto las dudas que tengan en materia de derecho laboral. La tarde de hoy vamos a hacer una charla más sobre los antecedentes de derechos laborales, de carácter algo internacional, pero sobre todo en carácter nacional. Para ello, para hablar de derecho laboral, el trabajo siempre ha existido, toda la vida, pero el derecho laboral, si no. No es lo mismo hablar de trabajo en sus diversas formas que del derecho laboral, del trabajo humano. Entonces, en la primera etapa de producción, que es el esclavismo, al hombre, al esclavo, se le garantizaba vivienda y comida, era lo mínimo. Y yo debo plantearle a ustedes cosas que en la modernidad también existen. Y hay ocasiones en las que en entidades oficiales, no voy a decir cuál, pero ustedes sabrán, que tienen gente trabajando por un tiempo, X, meses, días, supuestamente para garantizarle un trabajo a futuro. Y no le garantizan ni vivienda, ni comida, mucho menos transporte. En el feudalismo se empieza ya a hablar del trabajo como una actividad social. En esta época no hablamos de esclavos ya, aparentemente. Se habla del siervo de la gleba, pero un siervo de la gleba que no es dueño de la tierra ni de los medios de producción. Simple y llanamente tiene una tierra que él explota, que paga por ello a un señor feudal, y aparte de ello también responde por unos impuestos. Si va uno a mirar la historia, sus condiciones son paupérrimas, condiciones de pobreza. Miremos películas las que quieran, y no tan por ejemplo, una Robin Hood, allí nos muestran más o menos cómo era la Edad Media. Situación que va cambiando con el tiempo, con la aparición del capitalismo, con la aparición sobre todo de la revolución industrial. Dale siguiente, por favor. Mediante la cual fueron cambiando las formas de producción, fueron cambiando las formas de trabajo. Con la revolución industrial se puso al trabajador en condiciones de trabajo riesgosas, insalubres. Ay, profesor, digo viejo, ¿qué más?
gracias. La revolución industrial se presentó en dos fases. Una primera, que va de 1760 a 1850. En ella, lo primero que apareció fue lo inventaron, porque no es aparición sino un invento, la máquina de vapor. Esta se presentó en el Reino Unido y se extendió por Europa y los Estados Unidos. Y viene a traer ya la modernidad. Con la máquina de vapor aparecen los viajes a vapor, en barco, en tren, aparecen las primeras fábricas urbanas, fuerte migración del campo a la ciudad, aparece un nuevo tipo de sociedad, ya aparecen desde esta fecha, empezamos a hablar de burguesía, que son los dueños de los medios de producción, y por el otro lado, enfrentado al proletariado. Esto, desde 1760 que empezó a hablarse, a la fecha no ha desaparecido. Sigue. Como voy hablando igual, así aquí le pongan estratos 1, 2, 3, 4, 5, 6, somos dos fuentes. Burguesía, dueña de los medios de producción, del dinero, y al frente, proletariado, no es dueño de los medios de producción, vende su fuerza física. Siguiente. Burguesía, entonces dueño de la fábrica y el capital, proletariado depende del trabajo para su subsistencia. Si no trabaja, no se come. Jornadas de trabajo de más de 12 horas en aquella época, hasta 16. Se elaboraban espacios con poca ventilación, realizando tareas físicas perjudiciales para la salud, salarios muy bajos, pero eso para cuestión del país, también lo obtenemos hoy en día. Incremento de accidentes y enfermedades, muerte de gran cantidad de trabajadores como resultado de las pésimas condiciones de trabajo indiscriminado de mujeres, niños y ancianos. Cuando les digo indiscriminado es porque eran para todo. Minas, trabajo fuerte, no había ninguna consideración de nada. El capitalista le importaba 5, simplemente trabajo y trabajo, y el tiempo que fuera. Siguiente. Luego viene la segunda etapa de la Revolución Industrial, que va de 1850 a 1914. Se caracteriza por un aumento de la producción de la productividad industrial y es primero por la introducción de la cadena de montaje. ¿Saben cuál es la cadena de montaje? Más o menos, sí. Pero ya empieza que el trabajo ya deja de ser tan que solamente lo pueden hacer uno, sino que el trabajo especializado lo empiezan a hacer por partes uno a uno ahí y va haciendo su cadena de montaje y ahí se pasa el proceso productivo en diferentes etapas. Cada quien responde por su etapita. Aplicación de nuevas fuentes de energía, ya aparece la energía eléctrica, aparece el motor de combustión, empieza a utilizarse la gasolina, desarrollo del capitalismo liberal. En toda la época de 1760 a 1914, máquina de vapor, máquina de hilar, trenes, bombillo, avión, en telecomunicaciones, el telégrafo, el teléfono, la radio. Han planteado que hay otras revoluciones industriales, otras dos, que llegan hasta nuestra época. Pero para el estudio tomamos estas. La tercera, cuarta, tiene que ver ya con la aparición del computador. Siguiente. Consecuencias de la revolución industrial, entonces, se mejoraron los sistemas de producción y de comercio, sentaron las bases de la producción en masa de bienes, deterioró las condiciones de vida y trabajo del proletariado. Las viviendas de obreros eran pequeñas en muchas ocasiones, lo que conocemos como inclinatos. Y hoy en día vemos que el formato que nos están llamando también de vivienda, yo les estoy haciendo paralelos, es a que tenemos que vivir en apartamentos cada día más pequeños. Familias de 2, 3 personas viviendo en apartamentos de 20, 30 metros cuadrados. Cuando hace 30, 40 años los viejos nuestros querían era vivir en su casita. Hoy, producto de las cosas, ya nos tienen, ya el concepto es, vamos a un apartamento de estos. Y aparta estudio, pero una cosa pequeña. Bien, las máquinas a vapor inicialmente y luego el motor de combustión y la electricidad permitieron nuevos métodos de transporte. Ese es un aspecto realmente positivo. Incluso con ellos, pues en el transporte apareció, de esta revolución industrial aparece el avión, que es de lo más rápido, significativo. Se redujeron los tiempos de espera para la mercancía y mejoró la movilidad humana. Dejamos de andar en carretas. Ya no esperamos a que llevaran las mercancías en carretas, sino que ya va en el avión.
La predominancia de la burguesía como dueña de los medios de producción y su explotación de mano de obra, los obreros industriales y campesinos empobrecidos, marcó el surgimiento, aquí ya en esta época, del sindicalismo, el socialismo, el anarquismo, el comunismo. Para esta época también, en contraposición a ello, empiezan ya más o menos, a 1848, 1850, Marx escribe el manifiesto del Partido Comunista y empieza ya Marx a votar teoría sobre las necesidades del socialismo, de por qué el capitalismo explotaba a la gente, de por qué el capitalismo tenía una margen de ganancia limitada y que esa margen de ganancia hacia futuro iba cada día a ser menor. Y eso es lo que hoy en día vemos que el señor Barbudo tenía razón, porque hoy actualmente esos márgenes de ganancia los han mantenido esa punta de menores salarios. Y lo tenemos. En el pasado, hace 30, 40 años, se planteaba que uno estudiaba una carrera universitaria para con ello mejorar su vida, cambiar su forma de la perspectiva del mundo, porque el que llegaba a ser profesional, un médico, un abogado, un ingeniero, supuestamente devengaría salarios mucho mejor. Y la realidad, la cruda realidad hoy nos plantea que salen nuestros hijos a trabajar y los salarios que le están ofreciendo son salarios de 2 millones de pesos, 3 millones de pesos para todos. Y yo se los planteo porque es mi realidad. Tengo una hija médica y un ingeniero, y eso es lo que les ofrecieron como salarios. Y vamos cada uno de nosotros a buscar un empleo y nos pasa exactamente lo mismo. Bueno, siguiente. Dadas las grandes dificultades vividas por la clase trabajadora en este periodo, se gestó una conciencia de clase, dando inicio a las primeras huelgas y a la formación de los primeros sindicatos. En la entrevista que me hicieron ahora, yo le planteaba al chico que me hace la entrevista que ninguno de los derechos que ha ganado los trabajadores ha sido por un beneplácito del empleador que quiera darnos a nosotros una ganancia. Cada uno de los derechos que hoy existen han sido a través de luchas que a veces hoy en día nos ha dado miedo y a lo largo de estas 12 horas que vamos a estar, les voy a plantear, porque por ejemplo, nosotros en el país nos ha faltado lucha y de 1990 hacia acá llevamos 34 años más o menos en que en materia laboral las leyes que han surgido han sido todas en detrimento de la clase trabajadora. Hemos perdido condiciones de trabajo. Por eso la reforma laboral que están haciendo en este momento, que ya está aprobada en un primer debate en el Congreso, no trae cosas nuevas, no trae derechos nuevos, sino está tratando de recuperar lo que hemos perdido a lo largo de 35 años, en los que realmente es por culpa de la clase trabajadora, porque no los hemos luchado, no los hemos peleado. A veces pensamos que le tenemos tanto aferramiento a la vida que nos da miedo la muerte, pero esos derechos laborales no lo duden, han implicado para su defensa el costo en vidas humanas, tanto para lo que estamos viendo aquí, en los albores de la revolución industrial del capitalismo, muerte de gente que era supraexplotada, como por muerte de trabajadores que murieron oponiéndose a políticas que iban en contra de los intereses de los trabajadores. Las primeras leyes laborales surgen a nivel mundial en Europa a finales del siglo XIX. Empiezan a aparecer la ley del seguro de enfermedad y ley sobre accidentes de trabajo, por lo que les decía, porque las condiciones eran insalubres. Entonces empiezan por esa legislación. En mayo de 1886, trabajadores norteamericanos realizaron una huelga, que es lo que se conoce como los mártires de Chicago. No es una huelguita pequeña, sino que produjo muertos, y gracias a eso, a nivel mundial, menos en Estados Unidos, se conmemora el 1 de mayo como el Día de los Trabajadores. Ellos lo celebran en otra fecha, pero allí no, porque les produjo muertos, y entonces les da pena reconocer que el Estado norteamericano mató gente que estaba en defensa de sus derechos. Pero a nivel mundial, esa es la fecha nuestra.
En 1919, producto de todas estas peleas, se crea la Organización Internacional del Trabajo, cuyo objetivo es proteger y promover los derechos del trabajo. El derecho al trabajo fue reconocido como un derecho básico de todas las personas en la Declaración de Derechos Humanos, documento que fue programado por la Asamblea General de Naciones Unidas en 1948. Siguiente. Bueno, ese era un pequeño antecedente de lo que fue los derechos de manera internacional. De manera nacional, de los primeros antecedentes que tenemos está la rebelión de los artesanos de 1854. El país, el gran gremio que había acá, era los que como estaban separados, eran los artesanos. Cada grupo de artesanos tenía un arte. Entonces, el que preparaba, el que hacía los sombreros, el que hilaba. Ellos estaban unidos. Y había una contraposición contra, sobre todo, eso se presentó aquí en Bogotá, contra los cachacos. El cachaco era el bogotano que tenía acceso a la educación, que eran abogados, normalmente los médicos, lo que plantea la historia es que hubo un contrapunto con los abogados, y porque se creían aparentemente mejor, pensaban que el artesano le faltaba conocimiento, que era brutico, y ellos hicieron su rebelión que permitió la llegada al poder de José María Melo. En este punto hice la búsqueda de varios videos y el que mejor me pareció es uno del siguiente profesor. Dale, por favor. ¿Mire? Sí, al video del profe invitado. Todavía era candidato. Lo mencionó. Mira, la primera vez que yo escuché ese nombre, era muy jovencito y estaba metido ni más ni menos que en el M-19, clandestino, momentos difíciles, queriendo cambiar el mundo, queriendo hacer una revolución y hacer de Colombia una democracia. Y la persona que estaba conmigo en un municipio que se llama Zipaquirá y que dirigía el esfuerzo, profesor de educación física que acaba de morir, Víctor Chinchilla, él que tenía una cultura política pues, profunda, insinuó que el nombre que tenía que tener la organización zipaquireña, muy compuesta de obreros del M-19 en Zipaquirá, debería ser José María Melo. Y ahí ¿por qué? ¿Quién es José María Melo? ¿Quién es? Él estaba vinculado, ese señor, José María Melo, estaba vinculado a Zipaquirá. Había hecho parte de la historia zipaquireña, que es una historia interesantísima. Súper, desde la colonia. Precolombina incluso. La sal era la moneda de los españoles que salía de ahí. Era un poblado indígena y ya fue rebelde contra los españoles. Él nos explicó, era el único presidente indígena, nos dijo. Después descubrí que tuvo un presidente negro, que era el presidente Nieto. A ambos les pasó lo mismo, no los reconocen, pero el general Melo era un indígena de sur del Tolima, de Chaparral, Coyaimuno, le llamo yo, que ascendió a general, y esto es interesantísimo, porque después investigué todo, parte de esa historia, sin que sea un experto en él ni nada, pero él asciende a general. Un indígena puede volverse general es porque está en el ejército del libertador.
Hoy sería un imposible. Sí. Él se mete de niño al ejército Bolívar, se vuelve teniente del ejército de Bolívar, pelea con Bolívar muchas batallas famosas, Bomboná, Pichincha, con Sucre, y es victorioso, jovencito debió ser el indígena teniente, y muere Bolívar en 1830, y entonces viene toda la destrucción de la obra de Bolívar, la Gran Colombia, y él decide luchar por mantener la Gran Colombia. Exacto. Y entonces lo que hace es ir a Venezuela a pelear contra Páez, que está desmembrando la Gran Colombia por el lado venezolano. Hola, ¿qué tal? Hola, Yera. Te citamos a... Tratando de mantener viva la idea de Bolívar, y obviamente fracasa. Retorna a Colombia, él se transforma en general. Para 1850-51 él es el general del Ejército Libertador. Él era el general en jefe de todas las tropas en ese momento. Sí, y ocurre una conmoción muy interesante en Bogotá, Santa Fe, Bogotá, es la insurrección de los artesanos, que está al interior de la división del gran partido político de la época, que es el partido. Porque los artesanos están buscando que se les proteja. Igual que hoy, traían mercancía de afuera y la preferían por la mercancía de ellos. Entonces, la petición que le hacían al Congreso es, por favor, impongan aranceles a esa mercancía que viene del exterior y protejan la que nosotros hacemos. Desde aquella época, que es una cosa que no ha parado nunca, han venido con la misma solicitud de protección de lo nuestro. Dale. ¿Por qué ocurrió? Por la traición de López Llobando. De José Hilario López. Claro. Digamos, había una tensión dentro del liberalismo muy interesante porque tiene que ver mucho con la época actual. Sí. Los liberales se habían dividido entre gólgotas y draconianos. Exacto. Los gólgotas, si mi memoria no me falla, estaban pidiendo la libertad de comercio. Como comerciantes les interesaba que el país importara más, que hubiera libertad de comercio internacional, que pudieran importar los paños básicamente de Inglaterra para vender en Colombia, que era Inglaterra se estaba convirtiendo en el gran poderío capitalista mundial a partir de los textiles. Ahí es donde yo quiero llegar. O sea, ¿qué similitud tiene todo eso con lo que nosotros vivimos hoy en Colombia? Los gólgotas serían como César Gaviria y la apertura económica. El liberalismo ha tenido esa misma corriente desde hace años. Sí, al interior. Eso surge de Adam Smith y tiene su teoría, digamos, pero es parte del fracaso nacional. Sí. Lo que los artesanos, que deberían ser, digamos, la clase obrera de hoy, incluso la pequeña y mediana empresa de hoy, esos artesanos sabían que la importación de los paños los arruinaba. Exactamente. Y entonces propendían por una política que auspiciara el crecimiento de la economía nacional, protegiendo las importaciones. Ellos se llamaron los draconianos. Los draconianos. Y se organizaron en Bogotá con las sociedades democráticas. Era una aparición del pueblo, ¿cierto? Del pueblo del entonces productor, trabajador, queriendo que el poder les ayudara, que el poder estuviera a su servicio, es decir, que hubiera una democracia. Sí, esto es realmente interesante y mirar la similitud de lo que era, por eso es que hay que conocer la historia, Sí. Porque poder saber, porque la historia no es conocer el cuento de antes, sino saber realmente lo que está pasando y encontrar explicaciones a la luz de lo que pasó antes. Ahí vamos a la pregunta de la cátedra de historia. Ajá. En caso de que usted sea elegido presidente, ¿instauraría la cátedra de historia? Sí, obviamente, es que un pueblo que no conozca su propio devenir, porque es que esa es la historia del pueblo, pues se equivoca en las
decisiones que toman en el presente, ignora lo que ha pasado. Por ejemplo, esa lucha entre draconianos y gólgotas, que es la lucha de hoy. Exactamente. Una economía que quiere crecer, entonces tiene que protegerse, y el Estado tiene que servir para inducir el crecimiento de la producción, que es la base de la riqueza. Era la misma discusión en ese entonces. El general Melo es convocado por los artesanos que han hecho una revolución, se han tomado el poder en Bogotá, que quieren que sea el poder del país. Y entonces los artesanos mismos llaman al general Melo, al general indígena, a que dirija el gobierno. A eso le llamaron golpe de Estado, pero es una revolución. Eso es una revolución, indudablemente. Y el general Melo acepta, y el ejército libertador, el mismísimo de Bolívar, el antiguo teniente del ejército de Bolívar, dirige la revolución de los artesanos. Se juntan los artesanos y el ejército libertador, es decir, el pueblo y el ejército que dio la independencia, que era pueblo armado. Apenas estalla esa revolución y se toman las primeras medidas de protección de la industria nacional, hay una rebelión liderada por los esclavistas del Cauca y de Antioquia, que se juntan, son conservadores, pero se juntan con los liberales gólgotas y rodean militarmente la ciudad de Bogotá y se la toman. Exacto. Y acaban con la revolución. Exactamente, así fue tal cual. Y el siguiente gobierno expide un decreto en donde se acaba el ejército. Ahí se acabó el ejército libertador. Exacto, y teniendo en cuenta lo que es la definición de Estado, ahí acabaron con el Estado colombiano. Sí, ahí está la explicación de la gran cantidad de guerras civiles. Sí, a partir de ahí hay ejércitos, pero de los esclavistas, de los terratenientes, hay ejércitos liberales, hay ejércitos conservadores, pero el ejército libertador ya se evaporó. Se evaporó. Y el general Melo, que es el último oficial del ejército libertador, se tiene que ir del país. Va a pelear, tiene una vida de película. No está bien escrita la historia, habría que profundizar, pero parece que él se va a pelear en Nicaragua contra un pirata norteamericano, Walker, sí, que quería dominar el territorio y anexarlo a los Estados Unidos. Dicen que pasó por El Salvador, a México, y termina entrando al sur de México, en Chiapas. Se pone órdenes de una revolución liberal, que es la de Benito Juárez, apoyar a Benito Juárez, y finalmente los oponentes de Juárez, conservadores, lo fusilan y queda enterrado en Chiapas. Y allá está. Es decir, los gobiernos colombianos jamás han intentado recuperar los restos del presidente general Melo para que por lo menos esté en Colombia. no es conveniente. Pues como nieto, que su retrato no estaba entre los retratos de los presidentes, porque era negro. Este es el único presidente de Colombia que no está enterrado en Colombia. Entonces ahora vemos, con toda esta historia que nos ha contado usted, realmente por qué el presidente Melo o el general José María Melo se merece una película, porque realmente su vida fue como una película. Eso es parte de la historia desconocida de nuestro país. La mayoría de la historia de Colombia es una historia oculta o ocultada o desconocida, que por eso la tenemos que estudiar. Desaparecida, como tantos desaparecidos. Bueno. Es la voz de los indígenas, la voz del pueblo. Una revolución, un presidente indígena, un oficial de Bolívar, y todo eso junto pues se vuelve demasiado rebelde, digamos, para las oligarquías colombianas. Exacto. Bueno, muchísimas gracias, doctor Petro. Petro, encontré el video en el que la mejor explicación de la rebelión de los artesanos la hace Petro. Había otro, pero me pareció muy acartonado y esa fue la mejor para mí. Igual que lo que pasaba en Estados Unidos y en Europa, Colombia también desde aquella época, un enfrentamiento de clases, dos, burguesía y proletariado. Porque a veces la gente no quiere que hablemos de ese enfrentamiento de clases, pero sí lo hay, es ese.
Siguiente. Ahí lo explicó el presidente Melo durante más o menos 8 meses, luego pues abandona el país y lo que él plantea termina muriendo en México luego de pelear al lado de Benito Juárez. Bueno, ese es el antecedente de la primera disputa de carácter sindical. Aparentemente pues no tenían ese concepto de sindicato, pero sí el concepto de agremiación. Posteriormente aparecen, o hay en la historia, 2 huelgas, una de 1893 en Barranquilla, exactamente en Puerto Colombia, en la que, desde aquella época los puertos manejan ese comercio internacional, los trabajadores portuarios luchan por mejores condiciones, por reivindicar mejor salud, mejores salarios. La primera huelga que hay en el país la hacen ellos, en 1893. Posteriormente hay una nueva huelga de trabajadores portuarios que inicia en Calamar. Calamar es Bolívar, y termina extendiéndose hasta Barranquilla, Puerto Colombia, por lo mismo, mejoras salariales. Casi siempre las reivindicaciones de los trabajadores van en torno a ello, a que nos sentimos explotados y queremos que nos mejoren los ingresos. Bien, preguntas hasta ahí. Yo creo que voy como muy rápido. Bueno, hay una huelga que me gusta mucho hablar de ella, porque al igual que uno va desconociendo personajes en la historia, como lo planteó también ahí Petro, normalmente uno desconoce que tuvimos un presidente indígena, José María Melo, así como desconocemos que tuvimos un presidente negro, Nieto. Eso la verdad yo lo supe hasta hace poco. Entonces, igual también hemos desconocido, voluntaria o involuntariamente, la participación femenina en las huelgas producto de los derechos del trabajo. Y la huelga que uno en este caso resalta más es una huelga de las tejedoras de una fábrica de tejidos en Bello, en 1920. Si me vengo para acá, ¿no me escuchan? Sí, y no lo vemos porque usted está muy bello que queremos verlo. Entonces. Bueno, pero es que no tienen tablero, y el tablero también. Las amigas, compañeras, bueno, no son, pero la historia nos demuestra, chicas, hicieron su pelea. ¿Por qué? Porque estaban también siendo explotadas. Mujeres no les permitían trabajar con zapatos, con alpargates, sino que tenían que trabajar descalzas. En su mayoría, las mujeres eran la mayoría de los trabajadores de la empresa. Ya ahorita viendo otra filmina y les planteo. Bueno. La líder de ella fue Betsabe Espinal, una niña, para la época de la huelga, 24 años. No, sí, normalmente. Y miren que si vamos a mirar la parte de la historia del derecho, en aquella época, porque a veces dentro de la cabeza, la concepción machista nuestra, por buenas, porque lo somos, y no hay discurso, en aquella época la mujer no tenía los mismos derechos que el hombre. Es absurdo, y lo entiende uno cuando tiene en su vida ya una hija, por ejemplo, en el caso como el mío. Ya uno empieza a mirar que, hombre, cómo las maltrataban. Bueno, en esa época pasaba eso. Por eso ese tipo de cosas pasaban. Y vamos a ver acá, en esta huelga la hacen ellas, y en su gran mayoría los hombres no apoyaron. Bueno, primera huelga de obreras en Colombia, en la fábrica de tejidos de Bello, 12 de febrero del 14 arrancó la huelga.
terminó el 4 de marzo de 1920. Fue la primera vez que las mujeres se organizaron en el país para reclamar sus derechos laborales. Entonces no podemos plantear que fue la primera huelga del país, pero sí fue la primera de las mujeres. Bueno, la primera antes de la de los trabajadores portuarios, pero de mujeres es esta. Siguiente. Bien. La fábrica de tejidos de Bello fue fundada en 1904 por un señor que se llama Emilio Restrepo. El personal femenino era entre 13 y 25 años, lo que trabajaba allí. Representaba el 80% del personal de la fábrica, con jornadas de más de 10 horas, ganando un 250% menos que sus compañeros varones, que hacían las mismas labores que hacían ellas. Cobraban entre 0,40 y $1 a la semana, mientras que los hombres entre 1 y 2,70. La diferencia de por qué ellas arrancaron esa pelea. ¿Qué tuvieron? ¿Cuál fue el pliego? Entonces, tuvieron, uno, el despido de funcionarios administrativos, que las trataban mal. El despido de capataces, que las acosaban de manera sexual. Y además, pidieron que se les permitiera trabajar con alpargatas, en incrementos salariales y tiempo libre dentro de la jornada laboral para la toma de alimentos, porque ni siquiera a eso tenían derecho. A la huelga se sumaron entre 400 y 500 obreras, no obteniendo el apoyo del personal masculino de la fábrica, quienes fueron insultados por las mujeres e increpados por esquiroles. Ante esta falta de apoyo, ¿cómo? Sí, porque eran fábricas que eran grandes. Betsabe Espinal decide ir a buscar apoyo, y lo busca en Medellín. Hoy en día, Bello y Medellín, por el minutos, pero en aquella época implicaba camino. Bueno, esta muchachita se fue y buscó el apoyo, habló en las universidades, habló con otras fábricas de la época y consiguió el apoyo de los sindicatos que les plantearon, que las mantenían, les garantizaban alimentación para que sostuvieran la fecha por la huelga por 2 meses. Y así lo logró. Tuvieron apoyo de los estudiantes de medicina de la Universidad de Antioquia y sacaron avante su pelea. Siguiente. Dime. Esquiroles. Increpados por esquiroles. ¿Ustedes han escuchado esa palabra? ¿El esquirol? ¿No? No. En el mundo sindical, el esquirol es el que daña la huelga, el que entra a trabajar, el que hace en el sector petrolero le llaman patecabra, es la misma, el vendido. O que nunca estuvo con el grupo, porque los hay, que son la gente que sufre el síndrome de la Florinda, que nunca quieren nada con el sector de trabajo, siempre quieren estar lisonjeando al empleador. Bueno, ese es el esquirol. Dale. Bueno, ¿qué se logró? Tras 24 horas de huelga consiguieron sus peticiones. 1, aumento salarial del 40%. 2, reducción de la jornada laboral a 9 horas y 59 minutos. Bueno, a 10 horas, pero bajaron 2 horas. Mejores condiciones de higiene. Despido de los supervisores acusados de conductas indebidas y de las administradores enemigos de las trabajadoras. Regulaciones del sistema de multas, porque que eso sí lo han tenido siempre las empresas. Si un trabajador incumple, multa. Si un trabajador llega tarde, multa. Si un trabajador, multa. Entonces, en aquella época era más arbitrario. ¿Y qué buscaban esas multas? Pues que al trabajador no le quedara salario al final de la semana, porque el pago era más o menos semanal. Una vez acabada la huelga, el Restrepo, el dueño, despidió a varios trabajadores de ambos sexos, hombres y mujeres, como para que no se notara el machismo, y entre ellas también despidió a Betsabe. La historia cuenta que Betsabe viaja a Medellín, empieza a trabajar en Medellín, pero lamentablemente muere muy jovencita, no tenía 32 o 36 años, víctima de un cable. Estaba lloviendo, cogió un cable pelado y murió electrocutada. No sabe uno, porque puede pasar, si
Dime. Como lo planteamos, no sabemos si desde ya siempre ha habido manos crudas, no sabe uno qué pasó, pero bueno, esa es la vida de Betsabé. No hubo justa causa, es que la despiden, fuera, se va. Y ahora, entonces en estos días les voy a plantear que en Colombia, por más de que digan, el derecho a la huelga no existe, no lo hay, no existe, está en el papel. Bueno, siguiente. Bueno, hasta ahí tenemos el de las hilanderas de Bello de 1920 y la historia de Betsabé Bernal. El siguiente antecedente que tenemos de lucha está en la huelga bananera de 1928 o masacre de bananeras, liderada por un sindicato que se llama la Unión Sindical de Trabajadores del Magdalena. En aquella época ya existía para eso y se comunicaban porque surgió en 1923 la Unión Sindical Obrera, la de la USO, la de Ecopetrol, que está cumpliendo, el año pasado cumplió 100 años, o sea, de 1923. Bueno, en el norte, en el Magdalena, en la zona bananera, estaba la Unión Sindical de Trabajadores del Magdalena. Huelga de trabajadores bananeros que duró más de un mes, liderada entre otros por Raúl Eduardo Maecha, Pedro María del Río, Bernardino Guerrero, Nicanor Serrano y Erasmo Coronel. Hicieron el siguiente pliego de peticiones. Ojo, porque son 9 puntos. 1. Seguro colectivo obligatorio. 2. Reparación por accidentes de trabajo. Recuerden que en Europa ya había habido seguros por ello. 3. Habitaciones higiénicas y descanso dominical. 4. Aumento en 50% de los jornales de los empleados que ganaban menos de 100 pesos mensuales. 5. Supresión de los comisariatos. 6. Cesación de préstamos por medio de vales. 7. Pago semanal. 8. Abolición del sistema de contratista. Y 9. Mejor servicio hospitalario. Y entonces explicamos por qué cada uno de ellos. En aquella época apareció en Colombia, pero no solamente en Colombia, sino también en Centroamérica, en Nicaragua, en todo ese sector, que es lo que ellos llaman Banana Republic, y llegó a Colombia, una empresa que hoy conocemos ¿cómo la conocemos hoy? A la United Fruit Company. Chiquitabla. Esa empresa que nunca se le castigó por la masacre que hizo allí, era la dueña. Bueno, en esa zona del Magdalena, ellos empezaron a llegar y a comprar terrenos, a adueñarse, a explotar a la gente, acostumbraron a que no los contrataban, tenían un personal de base, pero otro personal que fluctuaba, no lo tenían como empleado permanente, sino que lo contrataban un día sí, un día no, y no les pagaban un jornal, sino les pagaban era por a destajo, lo que hicieran. Por eso la petición sí. Bueno. Bien, entonces estas condiciones fueron creando un descontento en la gente, porque la gente sí daba unas jornadas igual que lo que trataba antes, más de 10, 12 horas, dándole al corte del banano, para alistarlo. Todos estos obreros no se dedican solamente a ellos, sino que también mejoraron la zona, porque junto con el trabajo en las fincas vino la aparición del tren. Entonces también los obreros para el tren, para crear el tren, para crear la vía, todos esos trabajadores dependían de ello. Bueno, y todos estaban en las mismas condiciones, en unas condiciones verdaderamente deplorables. ¿Se movió? No, es que no se está escuchando. Bueno. Siguiente, Scarlett. Gracias. El pliego de peticiones fue presentado el 7 de octubre de 1928. En el gobierno nuestro estaba un conservador, que era quienes en aquella época gobernaban el país a su antojo, sin plantear o decir que los liberales fueran mejores. La United Fruit se negó a negociar. ¿Por qué? Porque lo que hemos planteado siempre, que no hay discurso, porque el empleador siempre quiere quitar
los derechos de los trabajadores, porque si concede derechos, sus ganancias se ven disminuidas. Entonces, ante la negativa, la Asamblea Sindical decidió iniciar la huelga el 11 de noviembre. Y la inició, el 11 de noviembre se reunieron en asamblea, fueron ellos a Ciénaga, en Ciénaga realizaron su reunión, se plantearon todos, estaba todo el grupo de sindicalistas, entre ellos Raúl Eduardo Maecha, y deciden en la asamblea que van a huelga. Y la huelga inicia el 12 de diciembre. Bueno, entonces la gran huelga de 1928 es una extraordinaria movilización social. Los historiadores están de acuerdo en que casi todos los obreros y cargadores de la zona se sumaron a la huelga, aunque los cálculos sobre el número de pesos de huelguistas varían de 16.000 a 32.000. Toda la zona bananera en torno a la huelga. No se movió nada en aquella época. Incluso algunos plantean que ese paro pudo haber ido más allá hacia el Caribe. O sea, no solamente casi en la zona bananera. Los trabajos permanecieron en huelga durante casi un mes, del 12 de noviembre hasta el 5 de diciembre. Durante ese tiempo no se despachó bananos de Santa Marta. Mientras tanto, los huelguistas se mantuvieron pacíficamente y disciplinados, esperando a que la United Fruit Company cediera y aceptara a negociar. Esto es un paréntesis, no me consta, no me lo dejan a mí, pero plantean que en las charlas de justicia y paz, un paramilitar se hace la pregunta de que si saben qué es lo que exporta Chiquita Blancs. Entonces la gente le dice banano y él contesta, mentira, yo creo que ellos se dedican a otra cosa, porque en el fondo de las cargas van las panelitas blancas y encima, cubriendo sus embarques de panelita blanca, llevan el banano. Por eso es que todavía se mantienen, por eso también el poderío de ellos a nivel mundial. Bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué termina la huelga? Entre la noche del 5 y el amanecer del 6 de diciembre, el gobierno dio la orden de acabar la huelga. Fueron cercando a los trabajadores, lo llenaron de ejército y hicieron la masacre. El militar a cargo de esto deja 9 muertos en Ciénaga, que es lo que plantean, que es lo que ellos dicen que fueron los 9 muertos. Pero recuerden que el pliego de peticiones fue de 9 puntos. Un muerto por cada punto, pero esos fueron los muertos que dejaron allí. La historia no sabe cuántos fueron los muertos. Algunos plantean que 100, que 1000. Hay otros que plantean que algo más de 5.000 muertos. Recuerden que hubo una reunión entre 16.000 y 30.000 trabajadores. Bueno, aparentemente toda esa masacre fue pérdidas, pero no. Siguiente, Scarlett. Lo que les planteaba de la origen de la Unión Sindical Obrera desde 1923. Luego de esa masacre y lo que les planteo, que no hubo ninguna recriminación para la United Fruit Company o Chiquita Blancs, no respondieron al país, no pagaron un solo peso por los crímenes cometidos con los trabajadores, pero esa lucha de los trabajadores sí dio lugar a la expedición, entre otras, de la Ley 83 de 1931, con la que se reconoció el derecho a la huelga y la formación de estas agremiaciones y la no violencia en contra de los sindicatos. En 1945 se expidió la Ley 6 del 45, por la cual se dictan normas, algunas disposiciones sobre convención de trabajo, asociaciones profesionales, conflicto colectivo y jurisdicción especial de trabajo, norma que aún hoy está vigente y que abarca a los empleados públicos. Los que son aquí funcionarios públicos saben que esa sigue aplicando, es aplicación a los funcionarios de carrera. Siguiente. Mediante decreto 2663 del 50, modificado por el artículo 46 del decreto 3743 del 50, no había empezado la vigencia de este decreto cuando lo modificaron. El gobierno se dio cuenta de que había cosas que por mejorar y es por este decreto, porque este decreto estaba establecido que su vigencia sería a partir del 1 de enero del 51. Bueno, en ese interregno que fue expedido, al enero del 51 apareció el decreto 3743 y modificó algunas de las normas que estaban establecidas allí
y junto con el decreto 905 del 51 se expide o es lo que hoy conocemos como el Código Sustantivo del Trabajo. Norma que ha seguido vigente, algunos plantean que por ser vieja es obsoleta. Yo lo que planteo es que es un compendio de normas. Después de la expedición de la Constitución del 91 ha habido muchas discusiones sobre la necesidad de la expedición de un estatuto de trabajo. Yo en charlas como esta yo le digo a la gente que no me mata el que no se plantee el estatuto de trabajo. Entonces lo han presentado, Piedad Córdoba presentó proyecto de eso, la actual Qué pena, se fue el sonido. No se escucha, por favor. Qué pena, pero no se escucha. Okay. sobre ellos o muertos que dejan la desidia de los trabajadores, de los empleadores, al no querer atender las peticiones de los trabajadores. Y en últimas, ya en esta época lo que hacen es, bueno, si hay unas modificaciones, hay unas normas que están allí, bueno, hacen el compendio de todo y crean eso, el Código Sustantivo del Trabajo, y desde aquella época está. No por el hecho de que sea antiguo, de que sea viejo, no quiere decir que esté en desuso o que sea desueto, no. Bueno, con relación al régimen disciplinario, lo que pasa es que hay un capítulo en el Código Sustantivo del Trabajo que establece, da pautas para las sanciones disciplinarias a los trabajadores que se rigen por él, por el Código Sustantivo del Trabajo. Y el Código Sustantivo del Trabajo es una norma que es hecha en su parte individual para trabajadores privados. Bueno, pero en su parte pública, esta parte individual no se aplica. Por eso a los trabajadores nos aplica una normativa, les planteé yo allí, la ley sexta del 45 y otros decretos que han venido posteriormente, que son lo que son el compendio de lo que corresponde al régimen del empleado oficial. Esa sí está más desperdigada en normas, pero que vienen rigiendo desde aquella época. Bueno, está la ley 45, el decreto 31, 35, 68.
han ido manejando eso así desde aquella época. ¿Por qué esa discriminación entre privados y públicos? Porque cuando yo estaba en el colegio, que vimos los códigos activos, existía lo del quinquenio. No sé, imagino que todavía sigue el quinquenio, que después de 5 años hay una remuneración. En el Código Sustantivo no hay nada de eso. Mira, hay una cantidad de normas que han ido desapareciendo del Código Sustantivo porque generaban estabilidad, porque generaban mejores cosas para los trabajadores. Por ejemplo, había una norma que del año 80 y tanto que planteaba que después de una persona estar en una empresa y tener más de 3 años en un sitio de trabajo, su contrato sería indefinido. No, eso desapareció también. Y han venido normas que, al contrario, nos han ido precarizando. Muchas veces uno les plantea a ustedes, los trabajadores no les hacen aumentos de trabajo, sino que padecen aumentos de salario, sino que padecen detrimento de salario. Bueno, entonces, el Código Sustantivo no hay discriminación, sino que es aplicable solamente a ellos, para hacer una diferenciación entre el trabajador cuyo empleador es un privado y hacer la diferenciación entre el trabajador cuyo empleador es el Estado. Hay normas por eso diferentes y si tú vienes a ver, entonces en el Estado tienes 3 clases de trabajadores, 3 denominaciones. Entonces viene uno que denominan empleado público, ¿cierto? Público. Los trabajadores oficiales, que son normalmente los que los que pertenecen a empresas industriales y comerciales del Estado, lo que en algún momento, yo tenía las 2 condiciones, en algún momento fui funcionario judicial, entonces era empleado público, y en algún momento, después de que dejé de ser funcionario judicial, fui trabajador de Telecom, empresa industrial y comercial del Estado, entonces fui trabajador oficial. Y había una tercera clasificación acá, los empleados de la Seguridad Social. Tú planteas ¿por qué la discriminación? Porque el empleador siempre nos va dividiendo. Y algunas veces creemos que por estar en uno o en otro campo, somos mejor que el otro que no está en este campo. Y eso sirve para que dejemos de andar peleando todos unidos en lo mismo. Por eso el reiterarles que somos solamente un contrapunteo de 2 clases en lucha permanente. Burguesía, dueña de los medios de producción y del capital, y el otro grupo, proletariado. ¿Qué otra pregunta hay? ¿Qué sectores tienen prohibido el derecho a asociación sindical aparte de las fuerzas militares? No, son las fuerzas militares. Es la única excepción, incluso lo han planteado la OIT, y el único motivo por el que uno cree que es así es porque ellos son dueños de armas. Pues no son los dueños, pero manejan las armas. Entonces, como un sindicato, en este caso del país, la policía, ¿cuántos miembros tiene? El ejército, ¿cuántos miembros tiene? Como un sindicato tan grande, ¿cómo no haría con un monopolio como el manejo de las armas? Desde el inicio, nunca, aquí en el país nunca han tenido sindicato, nunca. Ni las fuerzas militares ni la policía. Ninguno. Incluso con una cosa, vamos a preguntarnos lo que quieran, que lo que no sepamos se plantea, se lo mandamos a que nos diga el negro es el código y ese sabe de todo. Y lo que planteemos allí, planteémoslo para todos porque eso nos sirve a todos. A mí me gusta este tipo de reuniones porque todos aprendemos, sale uno aprendido más. Dime, ya quedamos con la respuesta. Les iba a decir otra cosa, que hay una cosa peor aún, y la verdad yo no estoy en desacuerdo con esa posición, y es que las fuerzas militares no votan. Hombre, si tienen que decidir, que decidan, no pasa nada, vamos a votar. Y votamos nosotros también, y ellos que voten también, no pasa nada. ¿Por qué restringir el derecho? Que voten. Y esa obligación... Ellos podrían poner un candidato, pueden ponerlo, y nosotros tenemos que también derrotarlos a esos candidatos de allí.
¿Y qué hacemos nosotros? Lo que pasa es que nosotros planteamos una posición normalmente, porque así pasa, las abstenciones son superiores al 50%, quiere decir que la gente no vota. Vote o no, que es una nueva cultura. Votemos, miremos allí. Tenemos que cambiar una cantidad de cosas en democracia para a ver si esto en algún momento cambia. Dime. En algún momento cuando estábamos haciendo el pliego, y cuando yo cumplí los 5 años dentro de la entidad, surgió el debate del quinquenio. Y la respuesta que me dio la entidad y que también el sindicato pues, en su investigación hizo, era que solamente la podían aprobar, ese tipo de modificaciones lo podía aprobar era los acuerdos nacionales. Bien, tengo que explicarte la otra cosa allí. Vuelven y nos dividen. El trabajador oficial, que es el de las empresas industriales y comerciales del Estado, puede pedir de todo. Y cuando yo este tipo de cursos, yo les digo, tampoco pedir de todo no implica que seamos voraces. Pero normalmente, por ejemplo, el sindicato que mejor tiene presencia en el país, ¿cuál es? ¿Y cuánto creen ustedes que vale el pliego, la cantidad de dinero que ellos ganan con relación a los ingresos de la empresa? Ganan el valor de lo que es su nómina con relación a lo que es. Esto se lo planteo porque yo lo pregunto constantemente. Es el 4% de los ingresos. Y son los trabajadores que ganan bien. Son los que mejor ganan en el país. A no dudarlo. En el momento en que yo era trabajador de Telecom, que lo fui hasta enero del 2006, que fue la fecha en que liquidaron la empresa, yo estuve, nunca tuve fueros sindicales, los vine a tener en la última etapa de la asistencia de la empresa, del 2004 al 2006. En el momento en que nos liquidan, los ingresos de los trabajadores, lo que los trabajadores le valían a la empresa con relación a los ingresos de Telecom, valíamos el 9%. Pero si ustedes hacen memoria y van a mirar a lo que planteó Uribe en aquella época, es que esos trabajadores ganan mucho, tienen quebrada la empresa. No, señor, la empresa la tenían quebrada, era unos malos manejos que habían hecho los gobiernos anteriores. Bien, entonces, nosotros, trabajadores oficiales, ellos estamos en otro punto. Les decía, no les aplica al trabajador oficial la parte individual del código, pero sí la parte colectiva. Aquí en este campo hay libertad de negociación. Es la verdadera negociación. Lo que tienen los empleados públicos es un remedio de negociación. Todo es demasiado arreglado. La norma ahorita se me olvida. Si quieren, yo les traigo la charla y hablamos de ella también, porque es nueva. Esta es de este año 28 de febrero. La modificaron. ¿Qué hicieron? Se hizo una modificación en la que se mejora un poquito lo que ya nos hablaba del 160 del 2014, que no era nada. Eso no sirve para negociar, porque entonces vienes tú a pedir, oigan, yo empleado público, hay trabajadores del Estado que tienen quinquenio, que les pagan prima de esto y de lo otro, y a mí voy a pedirlo y me dicen, no, usted no se puede meter nada que tenga que implique remuneración, salario. Y entonces el 160 del 2014 más el decreto, mañana les digo cuál es, 234 de 2024, ese decreto, lo que más permite, lo único que permite es permisos, y está limitado a un poco de permisos. Miren, yo este año hice parte de una negociación en la unidad de víctimas. Y hombre, pues uno plantea, no me lleven a plantear a los trabajadores que no a todo. Entonces es una negociación en unas características, unas condiciones diferentes, y la negociación no es mala para el trabajador. Pero tenemos que pelear con el señalamiento, cambiar la administración, y ¿ustedes por qué firmaron eso? Hombre, porque estamos en una cosa que se llama el gobierno del cambio, y no podemos, si es el gobierno del cambio, seguir con la misma política que nos traen los anteriores. Entonces, cuando tú me planteas eso, no, de hecho no lo puedes manejar, la unidad no puede ir a manejar un quinquenio como este, porque evidentemente está para la Mesa Nacional. Y la Mesa Nacional normalmente les dicen, no, porque salarios van a modificar una plata, el salario no se modifica, el Ministerio de Hacienda dice que no, pero en este caso sí se planteaba diferente. Y no quebramos las empresas no se quiebran por las peticiones de los trabajadores. Bueno, ¿qué otro?
Ana Milena Forero, que es un poquito que sale de contexto y es Dile que no importa. en qué términos se debe hacer la socialización a las organizaciones sindicales, que señala la circular conjunta de rediseño institucional conforme a la formación del empleo público. El artículo 82 del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026. Mira, en ese tema a veces nosotros también somos responsables de lo que nos pasa, porque queremos que todo nos lo regulen, que todo quede reglado, que todo nos lo digan. Y hay cosas que no tienen por qué estar en la ley. Cuando se plantean que la socialización, a veces lo que se quiere es que la socialización de los acuerdos que se llegan con el sindicato también se hagan con la administración. Y hay que, la verdad, romper ese cordón umbilical de la administración. No son lo mismo administración y sindicato. Somos dos personas diferentes, tenemos intereses diferentes. En este gobierno no se da tanto eso, pero en los gobiernos pasados sí. Y entonces en los gobiernos pasados quienes llegan a la administración es gente que piensa diametralmente opuesto a como pensamos nosotros. Entonces a ellos les duele reconocer derechos. Bueno, si el sindicato no está con ellos tanto, si está separadito, el sindicato debe buscar la manera de hacer esa socialización. Hay miles de maneras para socializar. Hoy en día con el internet facilita todo. No solamente debemos esperar a que la administración nos dé el permiso para ello. Bueno, ¿qué otra? Dale, léelos, que eso alimenta la discusión. Es cierto lo que veo aquí, ellos sí tienen, y lo muestran cada rato en las películas, la policía maneja sindicato, pero nosotros no. En Estados Unidos lo que es la policía, hay policía estatal y policía del condado. Y ellos se vinculan cada 3 años que hacen contrato de... Ellos son contratistas. Son, como lo manejan acá, son personales de carácter civil. Sí, exacto. Pero que aquí también, pero aquí le han dado un estatus también militar, pero allá es civil. Allá es civil. Y son cada 3 años que se renuevan los contratos de vinculación, bien sea con el condado o con el estado. Ya es distinto a las fuerzas militares, que así ya son del gobierno federal, que son del orden nacional. Y por eso es que permite a la policía nada más tener el sindicato, no las fuerzas militares. Sí, está bien. Gracias. Y sí es cierto, sí la tienen. Aquí no. Y aquí también ellos se supone que son del órgano civil, pero están en el Ministerio de Defensa. Si se quiere hacer una modificación en la policía, tendrían que sacarla del Ministerio de Defensa, desjerarquizarla y pasarla al Ministerio del Interior acá hoy en día. El otro comentario es: la historia nos muestra cómo las clases políticas y oligarcas en este país ha utilizado la fuerza pública de una forma grotesca y abusiva. Ejemplo, las guerras bipartidistas. Sí, perfecto, es cierto. Y lo vimos allí desde el comienzo, lo que planteaba en la intervención que se hizo de Petro, que no lo hago de lambonería, sino porque me pareció buena. Desde ese comienzo venimos en unas luchas entre uno y otro. En esa época aparecen ya también partidos liberal y conservador, y las grandes dificultades y el manejo también de la fuerza pública, del abuso hacia lo que es la sociedad civil en general. ¿Qué otro? Bueno, aquí, ¿quién más? ¿Qué otras preguntas tienen? Con relación a lo de esto, yo les lo plantearé. No hay negociación verdadera. Para mí es un remedio de negociación, y lo hacen simple y llanamente para plantear en la OIT que el Estado colombiano permite la negociación con todos sus empleados públicos, pero en la realidad, como está, no lo hay. No hay una verdadera negociación, no se permite que el empleado busque sus verdaderas o las reivindicaciones que necesita verdaderamente.
mayores garantías. Pero no sé si podría pensarse con el sector privado o algún sector del sector público, donde uno dijera, bueno, eso es como la utopía o hacia donde hay que dirigir. No, pues mira, al comienzo de la charla te lo dije. En el pasado, nuestros padres buscaban que nosotros hiciéramos una carrera profesional porque se supone que se estudiaba y uno tenía cómo vivir, cómo hacer plata. Y no es cierto, no lo hay. Pero en cambio tú sí te puedo plantear yo que el que es hijo de papi tiene mejores condiciones para seguir siendo hijo de papi y seguir teniendo hijos de papi. ¿Por qué? Porque ellos sí tienen derecho a tener cargos en el Estado, en entidades. No es que ellos sean más inteligentes que nosotros, porque igual se capacitan. Bueno, algunos de ellos se capacitan, otros no. Algunos de ellos van al extranjero y se capacitan allá. Ahí hay gente nuestra que con esfuerzo también lo hace. Y hay gente nuestra que también tiene las capacidades mejores o iguales que las de ellos. Pero lo que sí es cierto es que las oportunidades se las brindan más a ellos. Entonces, mira tú, ¿quiénes ganan en el país? Los magistrados. Y no es igual, o sea, ellos ganan de acuerdo a su nivel. Hasta ahora, por ejemplo, cuando yo pertenecía a la rama judicial, cuando fui funcionario judicial, yo llegué al cargo de secretario en un juzgado de circuito. Yo me fui de allí porque no veía futuro, no veía mucho trabajo, sí, pero poca paga. E incluso no me daba el ir a buscar por ser un juez, que en el punto era un juez de circuito, que es un nivel jerárquico mediano. Está el juez municipal, juez de circuito, magistrado de tribunal y luego magistrado de corte, porque no daba económicamente. Hoy en día ha cambiado eso, y se ha cambiado con las luchas de los trabajadores. Se ha mejorado más las de los jueces que las de los trabajadores. Entonces siempre esos acuerdos han ido mejorando a su clase, a su casta, a su élite. No lo duden, no lo duden. A veces el discurso, es que ese discurso se ha mandado a recoger. No, señores, sigue siendo lo mismo, no lo duden. Bueno, entonces, los magistrados de Corte Suprema ganan a nivel de ministro, ganan mucho más que uno. Los senadores, ¿por qué ganan tanto? Sobre para ellos. ¿Y en cuánto es el porcentaje de trabajadores de Colombia? ¿En qué porcentaje están de salario? La mayoría. La mayoría de trabajadores colombianos, el 80% está en un salario mínimo de los trabajadores. Y aquí tengo que plantearles que hay un 58% de economía informal y más o menos se está planteando entre el 10 y el 12% de desempleo. Es decir, estamos hablando del 70% de la población que está. Ese 70% de la población, el que está en la informalidad, normalmente no cotiza a pensiones de salud. Por eso cuando te hablan de pensiones, el 90% de la población colombiana se pensiona con el salario mínimo. ¿Y quién vive con el mínimo? Pero viene la otra, entonces, que es la que uno plantea. Y hago yo el recuento. Cuando yo terminé estudios en el 92, me gradué en el 93 y salí al mundo laboral. Me engancho en el juzgado donde hice mi práctica. Mi salario en aquella época eran lo que corresponde a 5 salarios de la época, a 5 salarios mínimos de la época. Miremos hoy, estaba hablando del año 93, hoy, 30 años después, parece el salario de, por ejemplo, un médico, y lo tengo por mi hija. Escasamente subía 2 salarios, escasamente. Mi hijo, ingeniero, menos que ella. En muchas ocasiones, prestación de servicios. Y en ocasiones que me lo escucharon, de pronto no me entendieron. Me lo tuvieron, y yo con una piedra, porque yo pagamos con mi esposa una educación para que él trabajara. Hombre, y lo tuvieron en un instituto público, no voy a decir cuál, pero es de ingenieros. Sí, de ingenieros. Más de 20 días sin contrato y sin nada, simplemente vaya y trabaje para ver si dan el contrato de trabajo. Y ese no es el único caso, y no es en este gobierno, eso pasa en cantidad de cosas con la gente.
porque juegan con la necesidad de nosotros. Esa una. La otra, producto de todas las reformas que hizo Uribe, los salarios dejaron de ser salarios, los trabajadores dejaron de ser trabajadores, empezamos a ser contratistas de prestación de servicios y allí nos vulneran todos los derechos. Entonces ya no tenemos derecho a vacaciones, no tenemos derecho a que nos paguen la salud, no tenemos derecho a la pensión, si la tenemos porque la pagamos, no hay prima, no hay cesantías, bueno. Ni hay jornada, bueno, eso podría ser lo mediano, sí, plantear. Yo decía cuando cuento esto y le decía a mi hijo, hijo, es que estás peor que un esclavo. Pues les digo, al esclavo le garantizaban y comida y vivienda, y a ti no te están garantizando nada y te toca gastar el transporte, y la comida y la vivienda sale de tu mamá y de tu papá. ¿Ven? Por lo menos ahorita lo que tú decías, que estamos reduciendo el cambio y la idea es no seguir con las políticas que vienen de antes. Por favor. Y viendo los debates de la reforma laboral ahorita, en lo que hablan de los concursos de prestación de servicios, el mismo gobierno en sus ponencias solamente limita que la prohibición de contratos de prestación de servicios sea solamente para el sector privado, no la deja al sector público otra vez con la misma vinculación, y el sector público es el mayor contratante en esa modalidad. Sí, hay una cosa que se llama formalización laboral que lo están pidiendo, pero miren, en eso tenemos que plantear que nosotros elegimos, voté por él, no soy petrista, pero voté por él, elegimos presidente, pero no le dimos el gobierno que requería él, no le dimos el Senado que se requería para un cambio de esos. Entonces el hombre está sometido a ello. Y entonces vienen cosas que es necesario poner de presente el día de hoy. ¿Quién financia las campañas de los que están en el Congreso? Los banqueros, la salud, Penalco. Y entonces, ¿para quién legislan ellos? Entonces, no podemos ir a plantearnos unas grandes reformas cuando entonces yo les planteo, hay una reforma que ya pasó y la detesto. La detesto, es mala. Y la gente se me molesta. Yo les dije, hago parte del polo del comité ejecutivo y se molestan los senadores porque yo les digo qué porquería de reforma. Lo sigue beneficiando. O sea, sin hacer nada. Golpea terriblemente la clase media. La reforma pensional sin hacer nada, Luis Carlos Sarmiento recibiría alrededor de 3 millones de pesos anuales sin hacer nada. Lo sigue manteniendo. ¿Por qué? Porque no le quitaron el manejo de los 400 millones de pesos que tiene. Lo sigue manteniendo. Lo sigue teniendo. Porque no se lo van a dejar a otro. Él lo mantiene. Y lo de la reforma laboral es que es los mismos ponentes que son partido del gobierno los que no quitan la prohibición de la... No, es que hay cosas que se mueven que nosotros no vemos y por eso te les planteo la reforma. Hay cosas que nosotros vemos aquí. Petro está atrás de una cosa que ahora más adelante les digo el por qué. Le está atrás de un acuerdo nacional. Ese acuerdo nacional es importantísimo. Y entonces, tras de ese acuerdo nacional, él tiene que ceder en cosas. Y hay cosas que no se manejan allá ni en Palacio ni en Congreso. Se manejan por arriba, porque aquí hay dueños del país. O si estamos pensando lo diferente, que Luis Carlos Sarmiento Angulo no es el dueño del país, que Santo Domingo, que Ardila Lule no siguen siendo el dueño del país, estamos fregados. Y ellos mueven sus hilos y manejan sus cosas. Entonces, mientras nosotros no le demos otras herramientas, vamos a seguir, ellos van a seguir manejando el poder y las cosas que van allí. Ellos no van a legislar en contra de sus intereses. Por eso las reformas que han hecho con relación a impuestos, pues no los han afectado. No afectan tanto a la riqueza, porque ellos son los que por encima de eso, sacan los ponentes. Miren, de otro lado, si eso no fuera así, yo no entendería por qué la reforma pensional es la que se hizo, si la hace una mujer que les dije en la charla inicial, una vez hizo el proyecto de estatuto laboral. Es la mujer que pertenece al partido de más izquierda que hay en el gobierno, que es el Partido Comunista. Ella es del Partido Comunista, no lo duden. Entonces, ¿por qué saca una reforma pensional como esa? El punto que le dicen a uno es porque se le va a dar un auxilio a la gente pobre. Sí. Y para eso tenían que hacer una reforma pensional. Decreto, hagan el decreto. Entonces, las cosas porque es la otra parte que uno plantea. En campaña se promete una cosa, en la realidad viene otra.
Entonces, en campaña, la promesa era que esas pensiones se iban a... No, en 220.000 pesos para el pilar solidario. 220. 220, sí, le va a servir a la gente de escasos recursos, sí es cierto, pero ¿le va a ayudar el problema? Le va medianamente a quitar el hambre, un poquitico. 220.000 al mes, esa es. Cada día pierden menos valor y esta recesión. Exacto, yo siento que cada día pierden más poder adquisitivo. Porque el alza es al 100%. No. Pues bueno, dirán que en el año entrante ya no serán 220, serán 240, pero la inflación sube de manera distinta. La han controlado. ¿Señor? ¿Señora? No se tenía ese auxilio de pensión, no se tenía. No. Al menos ya se conquistó para comenzar a Sí, mejorarlo. sí, pero ¿a costo de qué? A costo de la pauperización de la clase media. Yo lo planteo. En el caso personal, yo estoy salvado. Tengo más de las 900 semanas que plantea la reforma pensional. Tengo, entonces, me salvé. Pero no puedo dejar de pensar en que tengo hijos. No puedo hacer como hacen en el pasado, que yo como no soy mujer, me importa 5 que hacen con las mujeres, aquí qué voy a hacer. Sí. Imagínense. Y lo peor, se puede quedar por una semana y muerto, no pasa nada. Entonces, sí, por una semana, sí, ese es el gran, lo que me discuten. Estoy muy feliz porque la gente va a recibir 220.000 pesos. Yo no, porque con esos 220.000 pesos, él no sale de la pobreza en que lo tiene sometido durante 200 años, porque eso no es de ahora. Y eso es lo que todo el ministro, por ejemplo, porque no puede hacer el auxilio. No, en campaña fue otra promesa, se dijo salario mínimo. Entonces, los 500.000 pesos, ¿para quién son? Los 500.000 pesos son para quienes trabajaron, bueno, no trabajaron, porque también los otros han podido trabajar. Personalmente, mis padres han trabajado toda la vida y no tienen pensión. Bueno, tenían su negocito del que vivían toda la vida, no tienen pensión. El de los 500.000 pesos cotizó y no le alcanzó para la pensión, bueno, entonces le dan los 500.000 pesos y vuelve a lo mismo. Les sirven para vivir. Le estamos planteando que un salario mínimo no alcanza para vivir, porque no estamos hablando de un salario mínimo no integral, sino, bueno, que permita adquirir los bienes de la canasta familiar. No lo hay. Ese salario mínimo más o menos hoy estarían para pueblo en 2,5 millones de pesos, más o menos, 3 millones de pesos. Entonces, ese sería el salario que una persona podría plantear que vive decentemente. No lo hay. Bueno, todo ese tipo de cosas son necesarias que nosotros en esas charlas las veamos para que vayamos analizando el por qué es lo que tenemos, el por qué debemos estar unidos, el por qué debemos plantearnos la creación de sindicatos, el por qué debemos luchar también por los intereses. No se puede, y se los he planteado en la introducción. Todas esas luchas, todas esas conquistas ganadas ha implicado muertos, no lo dude. O por la pelea, como masacre de bananeras, que ellos no pelearon, pues pelearon en cuanto a solidaridad y reivindicación y no tenían armas, pero el ejército civil vino y tal. No. O porque las condiciones insalubres a las que los sometían eran desastrosas. Hoy en día, a pesar de que, por ejemplo, tengamos salud, hay problemas con los trabajadores que tienen dificultades en su condición de salud. Eso está mal regulado todavía. Eso no está bien. Hay trabajadores, no lo puedo negar, que son fregados y que aumentan o incrementan lo que tienen, pero hay otros trabajadores que sí lo tienen y están en unas regulares condiciones producto de su salud. Bueno, y eso no está regulado bien. Eso está con dificultades. No sé si haya más preguntas y si no pasamos al otro tema. ¿O hacen descanso hasta ahora? ¿Hacen un break? A las 4 hacen el break. Está mal planteado porque nos parte la otra hora. Pero bueno. Aunque se va a romper, porque lo vamos a continuar mañana a las 8. No se necesita, podemos seguir, eso, estamos para darle. Preguntas hasta ahí. Queremos comentarios en el chat.
Ya, para el comentario y ya la... Dejé de moverme para no interrumpir el sonido. Es que aquí el tema del internet también ha estado bastante fuerte. Bueno, listo. John Edison Caicedo Rangel comenta, la exposición del profesor demuestra lo que es tener una postura crítica, esto es leer la Reforma y decir que está bien, que está mal y por qué. Y eso no lo hace contradictor al gobierno. Qué intervención valiosa la del profesor, felicitaciones. No soy contradictor. Sí, es porque uno tiene que plantear las cosas allí. No sé las dificultades que tiene el presidente para poder gobernar lo que hay allí. En el caso personal, son 55 años aguantando cosas que cuando sale electo Petro, para mí es una de las mayores felicidades de mi vida porque está uno esperando el cambio, cosas diferentes. Bueno, la realidad nos golpea un poco, pero también sé, porque es así, nosotros de pronto lo vemos en la ciudad, pero sé que en el campo hay gente a la que se le han mejorado cosas. ¿Han hecho caminos? Sí. ¿Los han mejorado? Sí. Y ahora pues los fregaron porque tumbaron el INVIR. Pero ese INVIR venía haciendo vías terciarias, lo que se llama a través de placahuellas. Han entregado, y ustedes lo saben aquí, tierras a gente que realmente lo necesita, que va a trabajar el campo. Esas son cosas que nos estaban dando anteriormente. Señor. Gracias. Mi pregunta es, digamos, yo he visto durante todas, digamos, las exposiciones que un tema que golpeó mucho al sindicalismo es el tema del contrato de prestación de servicios, porque pues las personas dejan de ser funcionarios y pues pasan a ser contratistas y pierden muchos derechos y garantías que se tenían. Y ahorita existe como el proyecto de formalizar, digamos, nuevamente como todos estos empleos, más que todos los públicos. Y la pregunta sería, si existe como el presupuesto o para poder hacerlo, o sea, ¿será posible? Porque sería estupendo. Creo que sería como una recuperación de muchísimos derechos que hemos perdido, pero no sé si sea posible hacerlo presupuestalmente hablando. Siempre nos van a plantear lo mismo, que no hay plata. Y entonces hay plata para otro tipo de cosas. En este gobierno no tanto, pero en los pasados se perdieron 70.000 de centros poblados. ¿Cómo para eso sí hubo plata? En esta vez, cada vez que él hace alguna cosa, un escándalo, pero se nos olvidó todo lo que hizo Duque. Los viajes a Panaca, todo el tiempo. Entonces, miren, les he dicho que la aparición en el panorama político de un señor como Uribe, no lo duden, ha precarizado la situación de los trabajadores. La primera ley con la que él apareció siendo el ponente fue la ley 50 del 90, y esa ley, a partir de allí, todas las leyes que han surgido del 90 para acá han sido en contra de los trabajadores, han precarizado. No solamente el hecho de la prestación de servicios, sino que todos los trabajadores ganan menos de lo que se ganaba en aquella época, se lo aseguro, por todo lo que hay detrás de las leyes que hicieron. Bajaron las indemnizaciones, dejó de pagar las horas nocturnas, dejó de pagar los dominicales, siempre él, aparecieron los fondos de cesantías, aparecieron los fondos de pensiones. El señor es un agente del sistema financiero. El sistema financiero se ha enriquecido a lo largo de esos 35 años más. Por eso creo que ustedes llegan y salen cada trimestre. El grupo Aval reporta una ganancia de tantos billones de pesos. Billones, no son millones, son Uy, qué rico para ellos. ¿Y quién es el grupo Aval? Es Luis Carlos Sarmiento Angulo, Bancolombia. ¿Y por qué? Entre otras cosas, ¿por qué? ¿Y nosotros qué hacemos allí? ¿Tiene plata uno de sobra? Eso nunca se da, pero bueno, tiene un trabajador plata de sobra. Va a sacar un CDT, va y pone su CDT. Hoy les pagan el 1% mensual. Hace 3 años no les pagaban el 5 o 6% anual. Hoy el 1% mensual. Pero vaya usted, use la tarjeta de crédito, use un préstamo y están pagándole el 36 al 40 y tanto % anual. Estamos hablando de... Entonces, ¿por qué la plata de ellos vale y la nuestra no? Entonces,
La prestación de servicios sí es necesario que se acabe, no solamente en el sector privado, sino en el sector público. Hay una cosa que se llama formalización laboral, formalización del empleo. Esa es la que lo obligaría a hacer. Falta que creen las condiciones para ello. Esa formalización laboral, todo ese tipo se dio con la ley 50 del 90. A partir de ahí apareció el contrato de prestación de servicios y a partir de ahí todo se vino abajo. Bueno, toca modificarla, cambiar y mirar, la plata aparece. La plata deja de estar allí. Porque lo que les vengo planteando, nosotros, ¿por qué no tenemos derecho a ganar lo que ganan los hijos de papi? Bueno, si la gente hoy quiere por prestación de servicios, quiere, porque lo veo, yo soy también prestador de servicios, veo compañeros que tienen 2, 3 contratos, entonces es un corre absoluto para poder medio cumplir en cada lado y poder ganar el salario. No, eso también es cambiar plata por salud, por vida. Y entonces vamos a ver de dónde son. ¿Son los hijos de quién? Ah, es que... sí. Todo el año pasado trabajé de contratista, llegué aquí de contratista y trabajaba de sol a sol. O sea, eso de ser contratista y no hacer nada, yo no lo he vivido. No, yo tampoco. Díganme dónde es y yo voy para ver. No, pero sí hay funcionarios, pero sí hay funcionarios que lo hay, sí lo hay. No te preocupes que sí lo hay. Yo te digo, yo soy contratista también, yo también soy prestador de servicios. Y también te digo que veo, no tengo sino uno, pero también veo con compañeros que hay con 2 y 3, y que para poder ganar un salario, tener un ingreso medianamente bueno a lo que se gana normalmente un profesional, o debería estar ganando, se tienen que esforzar demasiado, y a veces a un punto que va a peligrar su salud. Pero si ves tú gente que viene el recomendado de fulanito, el hijito de no sé quién, y tú no los ves haciendo absolutamente nada. O a veces solo los ves en el mes cuando vienen a firmar. Exacto. El único día que los ves. Solo hay, eso sí lo hay, porque tienen la palanca. No, y no lo olvidemos. Eso en algún momento tendrá que desaparecer. No para todos es una opción ser un funcionario vinculado, porque en general las entidades de los funcionarios no tenemos un alto nivel de ingresos, de ingresos medios más o menos. Entonces ellos dicen, no, yo me veo mejor con mi contrato, me valoran más mi trabajo y pues puedo hacer otras cosas que también me representan. Entonces, no, disminuirme ese nivel de ingresos. Te la voy a plantear del punto que es. Año 2006, funcionario de Telecom, profesional. Mi salario en aquella época, el último salario que tuve yo fue 3.100.000, no recuerdo para la época cuántos salarios. Era buen salario, todo en Telecom ganamos bien. 3.100, a eso le poníamos las arandelas. Mi salario, lo que yo percibía mensualmente, llegaba a 5 millones de pesos. Estoy hablando de salario en el año 2006. ¡Plata! Y luego les digo, la producción de Telecom era tan buena que los ingresos nuestros, yo era un profesional que ganaba más o menos bien, porque era profesional 5, que era en el nivel profesional la escala más alta. Por encima de eso están los jefes de división, y ya por encima de eso los gerentes y el presidente, era el 9%. Yo salgo de Telecom en enero de 2006, y el primer ofrecimiento que me hacen para ir a trabajar es 2 millones y tanto. Por favor, estoy hablando año 2006, enero. Este año me ofrecieron un cargo en el Ministerio de la Igualdad. Profesional 6. ¿Qué plata? ¿Cuánto? 6 millones. Gracias. ¿Sí ves? ¿Sí ves por qué la diferencia? Porque yo acepto un contrato que me permite tener un ingreso, pero yo sigo moviendo, en el caso personal, mi oficina, que la vengo manejando desde el 2006. Pero eso no me implica que yo no hubiese... Que yo no... No, pero vives 9 horas de tu vida, y no solo eso, por el tráfico de Bogotá, recuérdame tu nombre. Un horario y poner una huella. Recuérdame, pero Diana, estoy en una época de mi vida que quisiera tenerla. Te lo aseguro, ¿sabes por qué? Pero te lo voy a plantear porque y me vas a decir, sí, tienes razón. Hombre, porque estoy en los últimos 10 años de mi vida laboral para mi pensión.
Y entonces yo me voy con el salario que tendrían de la época, 12, 15 millones de pesos, yo me voy y me quedo. ¿Por qué? Porque dejo de andar pendiente de, y ahora como le dan todo lo de la pensión, por ejemplo. ¿Sí ves? O sea, son condiciones. Sí, en su momento, en el año 2006, dije, no me empleo. Hoy en día no me empleo por esos salarios, tengo mi oficina, tengo mi tranquilidad. En la prestación de servicios yo normalmente voy toda la semana, pero voy mediodía y el resto del tiempo se lo dedico a mi oficina. Pero si yo tuviese la oportunidad de un empleo, voy al empleo. Lo que pasa es que los empleos no es discurso, los han pauperizado, precarizado. No, demasiado poquito. Pero que ganamos más es porque tenemos una maestría, un doctorado. ¿Y cuánto te cuesta una maestría, un doctorado, no solo económico? Recuérdame tu nombre. Carolina Chávez. Carolina, eso fue, yo tengo maestría, eso fue lo que me ofrecen en el Ministerio de la Igualdad. 6 millones de pesos, con un nivel de maestría. Cuando me llamaron y me dijeron eso, cuando yo fui y le dije eso, ¿saben qué? Por favor, ustedes no miraron la hoja de vida. Gracias. ¿Ya? Porque tampoco me da para eso. O sea, mi estado de necesidad no me da para ello. Pero entonces, ¿cuánta gente en estado de necesidad sí se somete a eso? Y eso que va dañando el mercado. Algunos ahí donde no respetan la capacitación que ha tenido el profesional que se opta a ese cargo. No le respetan en el posgrado, la maestría. La experiencia. La experiencia que el paso no la respetan. Entonces, y suele ocurrir porque llega alguien que se ofrece por un menor valor o que acepta las condiciones a la baja, entonces eso va dañando el mercado. Y ocurre mucho cuando los abogados con las facultades de Derecho hoy en día que votan abogados a diestra y siniestra semestrales, lo que va dañando el mismo mercado de quienes optan a litigar, porque van dañando por lo menos la plaza donde están trabajando. Pero por eso mismo es que uno ve en estas entidades que hay cargos para contadores, para abogados, para ingenieros de 4 y 5 millones de pesos. Si le va bien. Bueno. Pregunta hasta ahí, si no dejamos en ese punto y pasamos al siguiente tema. Bajemos a ver. Bueno, pero estoy de acuerdo también, ¿no? Déjame porque vamos a hacer una explicación. Profe, hacemos el rey en 2 actas de ustedes en otro lado. Si quieres, como para que no nos quede una horita como cortada, y decir, por ejemplo, si lo vemos a las 4, volvemos a retomar, no sé, ¿cuánto toman el break? 15 minutos. Y para 45 minutos de charla. En cambio, lo hacemos ahora, descansamos porque se hace pesada la tarde y retomamos y hacemos el... Bueno, con la intervención nos vamos a los 15 minutos. Compañeros, regresamos a la alimento entonces. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, sí. Sí, señor. Listo, muchas gracias. Sí, yo quería hablar acerca de lo que decía el profe en cuanto a Telecom, ¿no? Yo trabajé, una vez se liquida a Telecom, más o menos por esa época yo me gradué de una especialización en redes e ingreso como contratista. Ni siquiera el mínimo le pagaban a la gente. Movistar, pues en ese tiempo Movistar, ni siquiera el mínimo, o sea, algo igual. Esos sueldos cada día fueron disminuyendo, se mantenían, y como todo era por contratación, por licitación, todas las empresas, digamos, contratistas que ellos manejaban era por licitación, siempre fueron precarizando más el salario de los ingenieros técnicos y en fin, eso fue un acaborcio para todas las personas, digamos, que ingresaron o que en este momento inclusive están trabajando todavía para Movistar o para los contratistas. Eso era todo. Gracias. En su momento, en donde encargaron mi empresa, viví en Ergumen mucho tiempo, peleé con la policía. Bueno, eso me sirve hoy para estar tranquilo de que peleamos. Pero, lo que él plantea es cierto. Aparecieron, que es la cosa en que nos dividen, que ya te lo había planteado a ti, nos separan. Entonces, hay cooperativas de trabajo, hay cooperativas de trabajo, porque no son, cuando la persona entra en el discurso y se mete allí, ya no quiere saber de pelea, porque yo garantizo aquí mi trabajito, el mío. No saben qué condiciones, pero tengo algo. Pues cuando aceptamos ese tipo de cosas, perdimos, y perdimos ellos y nosotros, todos. Es cierto, evidentemente,
En su momento, Movistar trabajó con algo, yo en mi área, la área mía en Telecom era de investigaciones disciplinarias, que ella me preguntó, ¿de eso sé algo? Cuando yo les planteé, cuando nos plantearon que nos van a acabar, les dije yo, salgamos a protestar, porque cuando esta empresa pase a ser privada, los primeros en salir somos nosotros. En una entidad privada no requieren gente para que investigue trabajadores, simplemente trabajador que la embarra, trabajador que echan, fuera, justa causa y chao. Me hicieron caso y ninguno quedó en la nueva empresa. Los que quedaron, los dejaron. Algunos los plantearon con cooperativas de trabajo, con cooperativas y cooperativas. Lo que él dice es cierto, los tuvieron un tiempo mientras ese personal capacitó al personal nuevo. Y hoy en día son muy pocos los que están de aquella época, o ninguno. Ya hace 20 años también, ¿no? Pero había gente joven. Ninguno. Al poco tiempo la fueron. Cuando se capacitó al personal nuevo, chao, hasta luego. Eso perdemos siempre. Ellos sí saben para dónde van. Listo.